En este caso, cuando no se hayan procesado todos los casos que he mencionado, que tenían nuevos elementos, tipología, y pase las verificaciones, se procede ya a hacer su memoria de cálculo, ¿no? En este caso ya se proceden a detallar todos los procesos que acabo de mencionar. Claro que uno tiene que usar siempre la normativa y usar siempre una base de datos de los perfiles, luego hacer comprobaciones de esfuerzos con software clásicos como el Excel o el MATCAD para hacerlo en forma manual. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que con las conexiones a veces, más que todo por el tema de la tipología, son un poco complicadas en analizarlas. O cuando aumentan la cantidad de elementos, ya sea de pernos o ya sea de soldadura. Entonces, lo que se usa, lo que el estudio que he analizado es usar un nuevo método que se denomina CDFEN, el cual es analizar las conexiones metálicas por elementos finitos, lo cual ahorraría tiempo en el cálculo y en el diseño. Ahora bien, en la parte de teoría vamos a ver un poco lo que es, cuáles son las normativas usadas en el campo. Como ya mencioné, está el ISC 36016 y el manual del Steel Construction, la 14ª edición. A veces hay conexiones que no se pueden, no hay una tipología en el American Steel Construction, entonces también se puede usar el Eurocódigo que se usa en Europa. En este caso sería la sección 3. En la sección 3, que es los capítulos del S3, ven todo lo que es el tema de conexiones, perdón, de estructuras de acero. Ahora bien, en el American Steel Construction hay dos tipos de filosofías. Una, la de esfuerzos permisibles, y la otra, el RF de cargas y reacciones, o factores de carga, perdón. Ahora bien, la diferencia de ambos es que la primera que fue implementada fue la de esfuerzos permisibles, y los factores de carga se implementó recién en los 90. Entre las diferencias más notables que se pueden encontrar es que son los más que todo las constantes que se aplican a cada carga, o lo que se denominan castigos. Acá les denominamos castigos. En el caso de esfuerzos permisibles, se mantienen los valores en forma de unidad o menores, como pueden apreciar que se denomina el factor de seguridad, ¿no? Ahora, bueno, en este caso también tenemos los factores de carga, que son las cargas muertas, que están en la cordel, las cargas vivas con él, que están especificadas en el ISC 360. Y en el caso de factores de carga, el factor, en este caso, en lugar de dividir, está multiplicando. Como pueden apreciar, acá tenemos factores mayores a 1 que afectan a las cargas muertas, vivas y de sismo. La que es recomendable ahora en los análisis es siempre el de factores de carga. ¿Por qué? Porque ayuda en el tema del cálculo a usar menor cantidad de material en lugar de usar los esfuerzos permisibles. Pero también se da el caso que a veces uno tenga una estructura o un lugar que tiene que diseñarlo y no conoce muchos parámetros, entonces es recomendable usar el de esfuerzos permisibles. Pero si se conocen todos los datos al detalle, es más factible usar el de factores de carga. Ahora, ya sea que se analice por factores de carga o por esfuerzos permisibles, hay dos valores que son los indicadores para evaluar si es que nuestro análisis está correcto o no. En este caso sería el ratio y el factor de seguridad, que en sí los dos son el mismo valor. Bueno, los mismos parámetros se utilizan para calcular, ¿no? En este caso, ratio es la demanda de nuestro sistema entre la capacidad que se haya calculando ya sea por la filosofía. En este caso son de factores de carga. Y el de factor de seguridad sería el inverso de ratio, que es la capacidad entre la demanda. Los valores de ratio siempre se ponen en porcentaje, del 0 al 100%. Y los factores de seguridad son valores mayores, valores que son basados en la unidad, ¿no? En este caso, cuando los valores son de factores de seguridad son mayores que 1, quiere decir que nuestro sistema está correcto, ¿no? En caso contrario, tendríamos que volverse a analizar para que pase la verificación.
Bueno, acá tenemos el tema de los pernos, que son un elemento que ya ha reemplazado ahora a los remaches por muchas razones, ¿no? En este caso es porque ya no hay mucha cantidad de personal que se necesita para instalarlo, la cantidad que se tiene que usar, no hay que hacer ni fuego ni ruido, y también la inspección y costos de extracción, porque a veces uno tiene una estructura y tiene que sacar un arriostre o mover una viga, cuando la conexión está hecha con pernería es más fácil solamente sacar la tuerca, las arandelas, y ya podríamos sacar, ¿no? Y hacerle algunos cambios. Para calcularlas, en el caso de los pernos, lo clásico que se usa es el método elástico, es decir, un montón de pernos, tenemos un sistema de pernos a los cuales todas las cargas se reducen a una carga y un momento que se traslada al centro de gravedad de todos los elementos, ¿no? La aplicación de lo que se hace en esta. Ahora, en los usos, la forma de analizar el perno hay dos tipos, ¿no? Cuando las cargas están a tracción, es decir, en el eje del mismo perno, y las cargas de corte, ¿no? Que ahí tienen que analizarse en función a la zona transversal del perno, dependiendo de cómo esté usándose en la conexión, ¿no? Si sea a tracción o a cortante. Ahora, acá hay un fenómeno que ocurre cuando se usa cortante, en este caso, las conexiones del tipo fricción y de aplastamiento. En el caso de que nuestra conexión las fuerzas de deslizamiento que ocurren son menores que las de corte, estamos en una conexión del tipo de fricción. Y cuando es el caso contrario, ocurre el fenómeno de aplastamiento. Y bueno, para el caso de soldadura, el análisis que se hizo fue para soldaduras hechas de filete, que tienen su garganta, están formados por dos catéteres, ¿no? Y en el caso de que tengan la forma de análisis, el clásico que se usa es tener la soldadura y analizarlo como si fuera una sola línea, hallando el momento, las inercias ya sea de la forma que tenga nuestra forma de soldadura, ¿no? Y bueno, se tiene que asumir que es un material homogéneo y isotrópico. Ahora bien, voy a hablar sobre un método denominado el método de los componentes, que lo menciona mucho el Eurocódigo. En este caso, el método de los componentes es analizar la conexión y ver su comportamiento conforme va aumentando nuestra carga de momento. Al aumentar la carga del momento va a tener un comportamiento, al comienzo una forma lineal y luego una forma constante cuando ya está en la zona plástica. O bueno, esa es la forma en la cual se le está analizando a nuestra conexión. En sí, la forma real es como una forma de parábola, pero en sí, para los análisis el eurocódigo lo recomienda que se analice de esta forma, una forma lineal, y luego cuando llega un límite a llegar a una forma constante. Ahora bien, ¿qué más se analiza por el método de los componentes? Es que en nuestra conexión, en este caso tenemos una viga columna soldada, analizar cada zona de nuestra conexión que estén sometidas a las cargas en la forma en que esté operando. Por ejemplo, en la interacción que tenga el ala de la viga con el ala de la columna, esta zona está sometida a tracción. Claro, a un momento sometido en la viga, ¿no? Esta zona está sometida a compresión. Y la columna, al haber el giro ocasionado por esta viga, va a estar sometida a corte. Ahora bien, estas tres zonas que hemos detectado, por el método de los componentes, cada zona se transforma en un resorte. En este caso tenemos acá las denominaciones, ¿no? La de tracción, la de compresión y la cortante. Con lo cual ya tenemos un sistema. Estos son para otros casos que también son diferentes tipos de conexiones y no solamente ya no son soldadas, sino también se utilizan pernos
y también planchas, ¿no? Y cada elemento y cada zona que identificamos se transforma en una resistencia, en un muelle. ¿Y cuál es el objetivo de transformar todos estos sistemas en muelles? Es que todas se reducen a una sola, mediante operaciones análogas a como los circuitos eléctricos. Y de esa manera podemos tener el comportamiento de nuestra conexión en función al momento y al giro. Bueno, una de las bondades es que, como he mencionado, teniendo las cargas que actúan sobre nuestra conexión, se puede saber su comportamiento rotacional, momento giro. El único problema que tiene es que solamente se analizan pueden analizarse para conexiones que están en un mismo plano. Por ejemplo, si tenemos una tipología, una conexión vigas cruzadas de forma transversal, no se podría analizar bien, no se podría analizar la conexión. Tendríamos que tener dos planos diferentes, pero también habría una interacción diferente en cada zona que hemos encontrado en forma de plano, ¿no? Y bien, ya como hablé sobre el método de los componentes, hablaré sobre el método de elementos finitos, ¿no? Bueno, ya muchos de ustedes ya deben haber escuchado, ¿no? En este caso, brevemente voy a mencionar, ¿no?, que tenemos una viga que se analiza por un método analítico, tenemos la carga y tenemos el diagrama de momentos y de flexiones, pero en el caso de elementos finitos hacemos una partición de todo nuestro sistema, en este caso un sistema que está en forma continua, se discretiza, formándolo en un montón de partes y cada parte interactúa, ¿no? ¿Y de qué forma interactúa cada elemento? Usándolo como un elemento finito, están sometidos por sus nodos y sus desplazamientos. Ahora bien, en el tema de elementos finitos está una sección que es el análisis en teoría de placas. Así como existe la teoría de vigas, que se considera el cortante y no se considera el cortante, de la misma forma, en teoría de placas se aplica lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de analizarlo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de usar la teoría de placas? Es que uno tiene una plancha con un determinado espesor y para analizarlo se transforma en un sistema que sería, en este caso, como solamente un rectángulo con un espesor despreciable. ¿Y cómo se hace la teoría de placas? ¿Cómo la analiza? Primero tendrías que tener la sección media de nuestra plancha y también tener una sección normal. Ahora, al igual que la teoría de vigas, la teoría de placas también varía de la siguiente forma. Las dos teorías son la de Kirchhoff y la de Reis-Milling. La de Kirchhoff es no considerar el cortante. Es decir, que cuando se empieza a deformar nuestra placa, como no existe un cortante en la sección media, la sección normal sería perpendicular a nuestra deflexión. De esa forma, el ángulo que gira nuestra placa con respecto a la sección normal y la sección media se variaría en forma lineal. Pero en el caso de Reis-Milling, que ahí sí consideramos el cortante, en este caso sí estaría la misma deflexión que en el mismo caso que se consideraba el cortante, pero en este caso se sostenería un poco menos. ¿Por qué? Porque esa es la influencia que tendría el cortante sobre nuestra placa. De esa forma, tendríamos dos teorías. En este caso, la más se utiliza es la de Kirchhoff. Pero también hay que considerar también otras opciones, ¿no? Porque en este caso, nuestra placa, el espesor es demasiado grande, que las dimensiones de largo y ancho de la plancha, ya tendría que usarse la de Reis-Milling. Se va a considerar el cortante. Y bueno, una vez que nuestra placa se ha transformado en una plancha sin espesor, la forma de operar ese elemento sin ningún espesor, se tiene que utilizar el MITCH, que es la interpolación mixto de componentes tensoriales, la cual la base de estas operaciones en sí no tiene un fundamento físico, más que todo es un fundamento matemático
para poder hacer las operaciones. En este caso, nuestra placa se pasa por, bueno, se cambian los parámetros y son parametrización. Y una vez que se tienen esa transformación, se utilizan los puntos nodales para poder analizar la placa. Ahora, dependiendo también cuántos puntos vamos a utilizar, ¿no? En este caso tenemos el MIS 4, que se utilizan 4 puntos, el MIS 9, que se utilizan 9, y el 16. Es octavo, Es más chiquito, pues. es más chiquito. Bien, entonces, en elementos finitos, no importa si nuestra conexión esté en 2D, en un plano o en 3D, no importa qué tipo de conexión tengamos, siempre se puede reducir a un sistema de elementos finitos. Como ya he mencionado, en este caso los elementos que serían placas o vigas o columnas se pueden transformar por teoría de placas a una plancha sin espesor, lo cual reduciría el proceso de análisis de nuestro sistema. Pero también, aún así, estemos trabajando con la reducción de las placas a placas sin espesor, igual el tiempo de análisis es muy complejo porque tienes que también no solamente contar las interacciones que hay de elemento a elemento, sino como todos fuera un sistema general. Y eso también cuesta mucho tiempo de análisis. Entonces, considerando las ventajas que tienen cada proceso, que sea el método de los componentes o elementos finitos, el método de componentes basados en elementos finitos une los dos métodos. En este caso, las bondades de elementos finitos, que es particionar los elementos y hacer un sistema discreto, y en el otro caso, que en el método de los componentes, es que cada sistema que esté reducido a un muelle, se pueden interactuar uno contra otro. De esa forma, los elementos que han sido particionados por elementos finitos se los analizan como si fueran un método de componentes. Y de esa forma tendríamos un sistema que podríamos analizar ya no con las limitaciones de que esté en un solo plano nuestra conexión y que tenga diferentes tipologías. Y bueno, el modelo de elementos finitos por componentes basado por CFEN, como he mencionado, para analizar las placas usa el MIS 4, que solamente utilizaría cuando lo isoparametriza en 4 puntos. Y el otro concepto que también utiliza, que lo recomienda el Eurocódigo, es que tenga un comportamiento plástico ideal. Es decir, que cuando ya pasa nuestra zona elástica, el sistema ya se analizaría como si fuera un sistema constante. Por lo general, nosotros tenemos 3 tipos de curvas. La tensión real es la que nosotros hallamos cuando hacemos nuestro ensayo de la probeta para ver el diagrama de esfuerzo-tensión, esfuerzo de formación, perdón. Al comienzo, nuestro sistema tiene un comportamiento lineal, pero cuando pasa a la zona de fluencia, tiene ya tiene un comportamiento que sería de elástico a un comportamiento plástico. Y luego, cuando aumenta más la carga, llega a una máxima tensión y luego procede a la ruptura. Pero para nuestros análisis, el Eurocódigo recomienda que cuando ya pase la zona elástica, se empieza a analizar de una forma lineal. Pero también, claro, también tiene un límite de análisis que sería el 5% de deformación de las placas. Ya luego de ese caso, ya entraría en ruptura total nuestro sistema. Bueno, la interfaz que utiliza este método, que es CFEN, es el software idea estático, el cual es un software de República Checa, el cual tenemos diferentes tipologías de conexiones y las analiza por el método CFEN, utilizando una interfaz muy amigable, muy versátil. Acá, por ejemplo, tenemos conexiones de vigas y columnas, en el cual no solamente haya el diagrama de esfuerzos, sino también el diagrama de zonas de mayor deformación, sin tener necesidad de tener que hacer un análisis completo o tener que analizar en forma independiente cada elemento. Para el análisis de los pernos,
se basa en una norma alemana, la BDI 2220, el cual menciona cuando aumenta la carga va a tener más rigidez nuestros pernos. En sí, a los pernos no los analiza, no hace el cambio de discreto continuo, pero sí lo que hace es cómo interactúan las placas o planchas que estén interactuando con los pernos. De esa forma podemos tener una visión general de cómo se deformarían nuestras placas y además qué cargas estarían actuando en nuestro perno, ¿no? Como hace un momento mencioné, si fuera tracción o si fuera cortante. Para el caso de las soldaduras, lo que realiza el CFN es que cada cordón de soldadura, como hace un momento mencioné, no lo hace por el método analítico que lo analiza como si fuera una sola línea, sino como si fuera un elemento más, una placa más. Y también hace su respectivo diagrama de esfuerzo de todo nuestro cordón. Ahora bien, tenemos dos formas de hallar el esfuerzo total que influye en nuestro cordón de soldadura. Tenemos la opción de poder usar el esfuerzo máximo, es decir, de todo nuestro diagrama, usamos el mayor, o en tal caso usamos el esfuerzo promedio, que sería el promedio de todo el área bajo nuestra curva de esfuerzos que actúan sobre nuestro cordón. Otro también cálculo que se puede llegar con el CFN es el diagrama de momento de rotación, que en sí, como hace un momento lo mencioné en el eurocódigo, para analizarlo en forma analítica, lo realiza como si fuera una línea, o sea, un comportamiento lineal y luego un comportamiento constante. Pero con el CFN se puede tener ya un comportamiento más, como dentro de un momento vamos a ver, que tienen un comportamiento más cercano a lo que es real, ¿no? En las pruebas de validación. Son pruebas destructivas. Ya, ok, sí, ahorita justo vamos a mostrarles también cuáles son las pruebas que se hicieron de validación. Bueno, en este caso son las pruebas de validación y verificación. Como hace un momento lo mencioné, fue en la Universidad Checa, en Praga, por el profesor Warsinwal, que es un consejero en el tema del Eurocódigo 3 para estructuras de acero, ¿no? Y acá en este libro están todos los casos que se han analizado al detalle. El primer ensayo que se hizo fue una doble ala triangular conectada con una placa. Para resumirlo en sí es de la siguiente forma, ¿no? Son dos placas triangulares unidas por otras dos placas, una transversal y una longitudinal, y en la parte superior se le ingresó una carga. Lo que se quería ver era cuál era el proceso de deformación hasta la ruptura de cada placa. Y además también se le añadió en un segundo caso unas alas a los costados de cada placa triangular en la zona de las hipotenusas de nuestra placa triangular, para también ver el mismo proceso y eso compararlo con el análisis con CBF. Estas son las dimensiones. Estos son cómo quedaron al final el sistema después de la carga y obtener la ruptura, cómo se han deformado las placas. Estas son las deformaciones que han tenido en el caso vertical y horizontal. Para el caso en que no tenían alas las placas triangulares. Y este sí es el segundo ensayo que se hizo, como mencioné, con alas. Y bueno, se tuvo la ruptura en esta zona, ¿no? También sellaron las deflecciones verticales y horizontales. Y ahora se comparó con el análisis por elementos finitos. En el primer caso hubo una gran diferencia, pero era un comportamiento similar, experimental con elementos finitos. Pero en el otro caso se oyó una cierta similitud, ¿no? Como pueden ver en las gráficas, sus deformaciones en el caso con elementos finitos, con el caso de RA, con las experiencias fueron similares, ¿no?
Este es el segundo caso, que dice dos conexiones, perdón, dos elementos, en este caso T's, que están unidas por pernos. Y también se insertaba una carga en el alma de las T's. Y en este caso también creo que también no solamente estaba compresión, sino atracción. Sí, atracción. Y se le colocaron sensores para ya los esfuerzos y también cómo quedaba al final cada elemento deformado. Y luego se hizo la comparación del procedimiento experimental con elementos finitos. Y acá hay que notar algo. Acá se hizo la primera prueba con un modelo numérico sólido, que como le mencioné es considerar el espesor de toda la placa. Pero ¿cuál es el problema de este método? Que demora mucho tiempo computacional porque tienes que considerar, aparte de los lados de las caras de la plancha, también tienes que discretizar todo el espesor de nuestro elemento. Y el segundo caso, que se denominan cáscara, que por teoría de placas, cada elemento, que es en este caso las almas y las alas, se transformaron en placas sin espesor. Y los dos casos se han comparado y como pueden apreciar en las curvas, con las experimentales, y los dos métodos son muy similares. Pero como vuelvo a repetir, el tema de analizar sin considerar los espesores de nuestras placas reduce mucho tiempo computacional. Otro caso también es dos vigas unidas por una placa. Y en este caso lo que se hizo fue en las placas que estaban soldadas a las vigas y luego empernadas, se le puso una hoja con una tinta para ver cuál era el comportamiento de la deformación de ambas placas en el interior. Y bueno, se le sometió a diferentes cargas y también diferentes rotaciones de las vigas. Y también, bueno, en este caso solamente muestran cuando no hubo rotación en las vigas. Y bueno, tienen un comportamiento similar entre el experimental y el CFEN, pero en el caso de analizarlo por método de componentes hay una gran variación. Pero el CFEN sí está muy de acuerdo al experimental. Bien, ahora otra cosa que, ya terminando ya los análisis de validación, otra cosa que también hay que considerar en el tema del CFEN son cómo insertas los puntos de los nodos. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando en este caso, digamos, tenemos una viga con una columna, nuestro nodo, nuestro centro de rotación siempre lo asumimos que es este de acá, el centro. Claro que en la norma ISC, dependiendo del tipo de conexión, te dan otros tipos otros puntos de giro que les denominan excentricidad. Pero muy aparte de la normativa, si nosotros queremos hacer un cálculo manual, el punto que siempre ponemos como punto de giro es este, el centro. Pero en el CFN tienes que tener mucho cuidado, porque como voy a mostrar en un ejemplo, el centro de rotación, en este caso digamos que sea unidas por una plancha con pernos, para soportar el cortante sería en este punto. Entonces, el punto de giros tendría que ser un punto que esté bien definido. Como vamos a ver posteriormente en un ejemplo, van a ver que ese cambio de punto de giro va a influir mucho en nuestro análisis. Bien. Este es un análisis que hice de dos vigas con pernos sometidas a tracción. En este caso analicé el caso de las deformaciones de la placa, la resistencia cortante del perno y la resistencia por aplastamiento. Bueno, en este caso también, como es en forma analítica, ya que cada uno está a tracción, los pernos van a estar sometidos solamente a cortante. Y luego hice el análisis por el CFN. Hay que notar acá una diferencia con el método analítico. El primero que pude apreciar era que no solamente habían cargas como en el caso anterior, que habían solamente cargas cortantes, sino también que habían cargas de tracción. ¿Y eso por qué se origina? Porque al haber tracción, nuestras planchas que unen a las alas se van a torcer.
Entonces, al torcerse van a ejercer una tracción en los pernos. Y esas tracciones en los pernos van a generar dos tipos de cargas, ¿no? Una de cortante y una de tracción. Claro que la diferencia entre las cortantes y la de tracción hay una gran diferencia, ¿no? 45-1, 44-0. Pero igual es válido considerarse, ¿no? Y otro punto más es que, a diferencia del caso anterior, que las placas, en este caso, que se analizaban por bloque cortante, acá, como mencioné cuando vieron el diagrama de esfuerzo de deformación, se toma el porcentaje de deformación de cada placa, siendo el límite el 0.5%. Cuando sobrepasa ese 0.5 de deformación, ya nuestra placa está fallando totalmente. Y bueno, realicé los factores de seguridad para todos los casos. Cuando se analiza, ya sea en forma analítica o en forma de elementos finitos, siempre en una conexión, el factor de seguridad de todos los valores que has obtenido, analizas con el menor que hayas tenido en total, ¿no? En este caso, entre los pernos y las placas, el menor que obtuve fue de 1.57. Y en el caso que analicé por elementos finitos, el menor que obtuve fue 1.555. Entonces, los factores de seguridad que hallé por el cálculo manual y por el cálculo de CBFEN son casi similares. Este es un caso de una columna viga que están unidas por dos cartelas que perfiles L. Y en este caso, esto está en un libro de diseño de soldadura, el ISC también, que menciona un tema particular, que cuando los perfiles L, las cartelas L, están unidas al alma de nuestra columna, la soldadura es de este tipo, la forma de L, lo cual también nos especifica cuáles son las dimensiones, pero aparte menciona que va a haber una zona de tracción y una zona de compresión configurada con una diferencia de la sexta parte. Ahora bien, eso es lo que menciona el ISC por el análisis solamente tomándolo como normativo. Bueno, este es el cálculo de la parte de la viga con las cartelas, cómo interactúan, y el factor de seguridad que se tiene al hacer el cálculo, ¿no? Y otra cosa que también habría que notar es que el centro de gravedad que se tiene como punto de giro, ¿no? Para el análisis, ¿no? Que como mencioné hace un momento, la normativa te dice dónde debes ubicarlo. Pues en este caso es por la forma geométrica nada más, no es por favor. Ahora bien, cuando yo analicé por elementos finitos esta conexión, me mandaba que había un gran error, en, todo en placas y en soldadura, un muy gran error. Y bueno, ahí está el punto que les mencioné hace un momento, que el punto de giro lo estaba tomando por estándar en esta zona. Entonces lo que había que hacer era ponerlo exactamente en el centro de gravedad, que en este caso sería la placa con el alma. Y una vez que ya se tiene el punto de giro bien definido, ya sí analizaría de la forma correcta nuestra conexión. Y no solamente eso, que si yo tomas los números del análisis que tiene los cordones de soldaduras de las cartelas con el alma de la columna, hay una sexta parte que está a presión, que es justamente lo que me menciona también el ISC. Es decir, que no solamente estoy comprobando que el cálculo por forma analítica es válido, pero también el cálculo por elementos finitos está concorde a lo que me dice el ISC, ¿no? Lo cual me parece un punto también muy importante destacar. Y bueno, de ahí calculé los factores de seguridad de cada conexión y hay una diferencia de 1.6%, son casi similares. Esta es una conexión no solamente empernada, sino soldada, sometida a corte. Acá se hizo el análisis en forma manual, luego el análisis por elementos finitos.
Luego también en el caso de los pernos también por elementos finitos. Y acá también también se hallaron cargas no solamente de corte, sino también de tracción. Entonces, por elementos finitos me da un detallamiento más apreciable en todos los fenómenos que ocurren en mi conexión. Y luego comparé los resultados. En el caso de soldadura estaban muy similares. Y en el caso de placas, noté algo que, bueno, según el cálculo manual era 1.08. Y bueno, con el cálculo de CF no podría hallar no podría decir ninguna comparación, porque en este caso, por elementos finitos, como hace un momento mencioné, no analiza la resistencia, sino analiza la deformación nada más. Este es un cuarto caso en el cual ya, una vez que ya está verificado ya el uso de este método, le di un caso de utilización, ¿no? En este caso tengo una conexión de una viga dos vigas con una columna, en la cual se usan bastantes elementos, diversos elementos, ¿no? 4 rigidizadores, 12 pernos, y también cordones de soldadura para cada elemento. Pero lo que se realizó después es reducir la cantidad de materiales. En este caso, ya no usar 4 rigidizadores, sino usar 2, la cantidad de pernería también, de 12 a 8, y también reducir el cordón de soldadura. Con lo cual también los valores de verificación estaban muy aceptables, ¿no? Y la cantidad de material que se redujo fue significativamente alto, ¿no? En el caso de rigidizadores se redujo la cantidad de material en 80%, en placas rigidizadoras un 20%, en soldadura un 70%, en pernos un 33%. En este caso, también lo que quise notar es que, bueno, esto es para el caso de una sola conexión, pero imaginen que tenemos una estructura que utilizan bastantes conexiones de la misma tipología, la reducción de material ya es más significativo, sobre todo en costo, ¿no? Y bueno, acá una vez estaba mostrando también el tema de la interoperabilidad que hay con el software IDEA, pues el CFN, con los elementos finitos, con los programas que usan elementos finitos y también con los que hacen modelamiento, dice modelamiento que son como el Tecla o el AutoCAD, ¿no? En este caso el CAD. Bueno, están todos los software que pueden interoperar con el idea estática. Acá también me falta poner el ETAPS, que también es muy usado acá. En el robo, lo que he usado ha sido con el Tecla, con el SAS 2000, con el robo. Con el CONSTIL es un software un poco bien complicado, pero la bondad que tenía era que uno podía hacer cambios en el IDEA, y una vez que hacía un cambio en el IDEA estática con CFN, pues lo podía regresar al sistema estructural, a todas las conexiones, cosa que no se puede hacer en las demás, ¿no? En las demás, tú solamente tienes la conexión calculada estructuralmente, y esa conexión que tienes en tu software estructural si lo llevas al IDEA, pero ya no puede regresar. Pero con el CONSTIL sí había esa opción, ¿no? Esto es lo que hace un momento acabo de mencionar. No tiene una nave industrial y puede exportar con el Tecla Structures la forma de la conexión, únicamente la forma, porque el Tecla es un programa CAD, solamente ese modelamiento. Pero en el caso de robo, teniendo la misma estructura, el perfilado, se pueden no solamente trasladar los perfiles, sino que también las cargas que se han hallado con el análisis en el robo. Entonces, teniendo esas dos operaciones, se puede unir de una forma en que solamente se trasladan las cargas a esta conexión, y como esta conexión tiene la tipología, se puede hacer el análisis de todos los elementos, ¿no? De los pernos y placas. Y bueno, este es un resumen de lo que acabo de mencionar, ¿no? Que tiene un modelo infinito, se selecciona el nodo, con los nodos se extraen los perfiles y las cargas, luego esas cargas se introducen en la conexión que se ha salido, en este caso del Tecla, y luego se pueden hacer los análisis.
Entonces, nuestro proceso que mencioné al inicio, que había una pequeña demora en el caso cuando se iba a verificar con el CBFEN, puede hacerse en forma más óptima, ¿no? Solamente todo es de lo que se hace en el detalle, lo que se hace en el perfilado, modelo estructural, automáticamente puede analizarse, ¿no? Y puedes tener puedes hacer cualquier tipo de conexión y puedes someter a cualquier cambio. En forma automática puede hacerse en el IDEA estática y aplicarse el método CF. Bueno, lo que acabo de mencionar, que puedes realizar cualquier tipo de conexión y no demoras mucho en el tema de ya de ver el cálculo en hojas de cálculo o tener que hacer un programa, un algoritmo para poder hacer el análisis, ¿no? Estos son unos casos que había analizado también. En este caso tenemos dos vigas, una columna y un arrioste. Lo que quise aquí connotar era que en el arrioste, perdón, dicho, en la placa base de la columna con las dos vigas, se puede apreciar cómo es la deformación de esa placa y cómo interactúan en esa zona, lo cual que con el cálculo manual es un poco complicado realizarlo. Este es un caso de una columna unida con tres arriostes tubulares, el cual también no hay ningún problema en hacer el análisis de las conexiones. Se pueden hacer el detallamiento de las formas de soldadura, la ampernería y las placas, con lo cual se puede obtener un buen análisis, ¿no? De cada elemento de nuestra conexión. Estos son otros casos. Este es de una columna y una viga unidas por una placa soldada y empernada. Estas son las conexiones de una viga, mejor dicho, una columna inclinada con arriostes, lo que se usa mucho en torres eléctricas. También se puede hacer el análisis sin ningún problema. Y bueno, acá este es un análisis que se hace con SAT 2000, en el cual primero se tiene el modelo, en el SAP se introducen las cargas que especifica el ISC, o bueno, acá en el país, en Perú, en la E090, y una vez que tienen los resultados se pueden exportar al IDEA estática. A ver, voy a mostrar acá un pequeño video, son, bueno, 10 minutos, pero es muy interesante. Acá tengo mi modelo que está hecho en el tecla, con todos los perfiles y todas las especificaciones del detalle de todas las conexiones. Entonces, lo que se procede a hacer ahí es la exportación de esas conexiones al IDEA estático. Bueno, acá hago un poco el uso de los filtros que tiene el tecla. Le voy a aumentar un poco la velocidad. Ahí está, me muestran cómo puedo también ver los perfiles. En este caso, ¿por qué estoy exportando mi estructura sin ningún elemento de conexión? Porque esa conexión tal como está, lo voy a exportar al SAT 2000. Una vez que tengo solamente los perfiles, lo que hago es exportar al SAP, ¿no? Y una vez que tengo esa estructura en el SAP, voy a introducir todas las cargas. En caso de la carga muerta, la carga de viento, y la carga viva. Bueno, y procedo a hacer el análisis con el SAP. Ahí especifico todas las combinaciones que pueden haber se pueden hacer con las tres cargas. Ahí veo cómo es el proceso de deformación. Y una vez que ya tengo todas las vigas con las cargas del resultado del análisis, lo exporto al IDEA estático. Bueno, este video es del 16, si no me equivoco, entonces
la forma en que se exporta ya no es la misma. Las ventanas de interfaces han cambiado, pero la metodología es la misma, ¿no? Se selecciona una conexión de una estructura, se procede a exportar y tenemos nuestra conexión con todas las cargas que se han obtenido en nuestro cálculo en el SAP. Y también con, claro, obviamente con todos los casos que han habido, ¿no? Que se han generado con todas las combinaciones de las tres cargas. Ahora, una vez que terminé la exportación de las cargas y los perfiles, ahora procedo a exportar, ahora sí, las conexiones, con todo su detallamiento, ¿no? Y ahí ya he seleccionado las placas, los pernos, la soldadura, y ya procedo a exportarlo al IDEA, ¿no? Bueno, eso es lo que he obtenido de la exportación del SAP. Ahí voy cambiando un poco las tipologías de los nombres de cada elemento. Ya, ok. Y ahí ya obtení ya la exportación que saqué del teclado, teniendo ya la tipología de la conexión. Es decir, no solamente los elementos que se han utilizado los perfiles, sino también los detalles de los pernos, las placas y las soldaduras que se han utilizado. Ahora con la conexión que obtuve las cargas del SAP, las llevo a la otra conexión que obtuve del teclado. Este proceso se hace un poco, lo demora un poco por el tema de que son tres combinaciones de carga, ¿no? Y ya, una vez que ya exporté todas las cargas que influyen en cada elemento, en cada perfil, ya procedo a hacer el análisis. Especifico que es en esfuerzo por factores de carga, hago una configuración ahí y ya procedo a hacer el análisis. Con lo cual ya tengo los resultados de toda la conexión. Bueno, en este caso las cargas han sido muy bajas, por lo que no hay zonas de mayor, de gran esfuerzo a considerar, ¿no? Pero en sí hace todo el mallado, me dice cuáles son las cargas en los pernos, todo lo que se necesita saber en una conexión, ¿no? Solamente utilizando el modelo que tengo en el tecla y el modelo que obtuve en el SAP, ¿no? Y bien, estas son algunas exposiciones en las que pude ir y participar, que se hizo en Chile, en Perú, bueno, también en Europa, como menciono, que es de República Checa el software, la metodología, también han utilizado exposiciones. Y bueno, antes de terminar un poco lo que es, mencionar lo que es el curso que se va a hacer, que es más o menos lo que acaban de ver en el video, y un poco más de cómo diseñar conexiones y calcularlas por, por idea estática, ¿no? Utilizando el método de CFN, ¿no? En un momento les paso el enlace para que puedan ver el sílabus, el cronograma y también el departamento académico de MTLab me mencionó que también van a haber sorteo de becas y semibecas. Solamente regístrense en el formulario para que puedan ver puedan ver los resultados, ¿no? A ver,
voy a hacer una conexión de ejemplo. Bueno, en la versión que utilicé hace un momento en el video es del 2016, que ha cambiado un poco la interfaz como mencionado. Vamos a hacer así una conexión rápida. Vamos a seleccionar un tipo de columna, fundadora, normativa americana. Tenemos nuestra conexión, aquí tenemos las cargas. En este caso estamos sometiendo solamente la viga, solamente como un ejemplo. Y el RFD y procedemos a calcular. Bien, acá podemos ver los resultados que hemos obtenido. Y no solamente eso, también podemos ver el mallado y las zonas de esfuerzo. Obteniendo un detalle para cada elemento, ¿no? O sea, placas o cordones de soldadura. Y también los analiza como si fuera un elemento de cordón de finito, ¿no? Como acabo de mencionar en ese momento. Y noten también el tema de que por cada elemento que está analizando, en este caso para la viga, las alas y las almas, se han despreciado los espesores. Como hace un momento he mencionado, por teoría de placas, se analiza de esa forma, ¿no? Una placa sin espesor, lo cual reduce, como también mencioné, el tiempo de análisis, ¿no? Y los cordones de soldadura también los analiza como si fuera una placa más, ¿no? Contando la interacción que habría entre las alas, o sea, de la columna y de mi viga. Y bien, más o menos eso sería todo lo que quería poner. Gracias por su atención. Y bueno, no sé si tendrán alguna consulta acerca del tema que acabo de poner. Ok, ingeniero. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Yo las voy a leer y las puede contestar. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sino que le estoy mandando el enlace. Ok, perfecto. Ahí estoy mandando el enlace del formulario y el syllabus. Ok, hay una consulta del compañero. Nos dice, buenas tardes, ¿cuáles son las pruebas mecánicas que se aplican para demostrar el método combinado? ¿Se realizan pruebas destructivas? La compañera, perdón, Darcy Millán. Sí la leí, entonces estaba exponiendo, leí ese comentario. Bueno, como mencionado, los ensayos que se hicieron fueron los ensayos de someter a tracción o a compresión los elementos, ya sean empernados o soldados, o también añadirle más elementos a la conexión. ¿Cuál sería ese tipo de comportamiento, no? ¿Cuál sería no solamente la deformación, sino también los esfuerzos? Y esa es la metodología que ellos han usado para hacer la validación del método CFN, ¿no? Como he mencionado, todos los casos que han analizado para validar este método del CFN están en este libro, ¿no? En el libro de Francis Wall, bueno, creo que sí se pronuncia. Todo lo que son los resultados, porque hay más conexiones que se han hecho de análisis, todos están referenciados en este libro, ¿no? Pero los que he tomado mayor atención han sido estos, ¿no? Por el tema también de tiempo. Ok, si alguien tiene alguna consulta, puede prender su
¿Puede prender su micro? A ver, acabo de leer una consulta. Dice, ¿cómo puedo reducir los esfuerzos en el software durante el modelado? Más que todo, reducir los esfuerzos, me dirá que son las cargas, ¿no? Las cargas en que influyen en nuestro sistema, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver el caso que hemos analizado, ¿no? Acá se pueden ver cuáles son las cargas que he insertado, o bueno, que se insertó automáticamente, ¿no? Una carga de corte que es de -40, una carga de momento 60, y se le pueden añadir más cargas acá a criterio de, por ejemplo, si yo añado una de 100 y lo tengo en el eje X, o si no, una carga de tracción en el eje, que sea de 20, y de esa forma tendríamos otro tipo de resultados, ¿no? Dependiendo de qué cargas se pueden analizar. Eso en el curso lo voy a detallar porque también, como pueden apreciar, también hay otro caso, ¿no? Pero bueno, en este caso lo vamos a eliminar. Solamente en el primer caso que ha hecho como automático. O sea, se pueden añadir más casos o más cargas sin ningún problema, ¿no? Y lo bueno es que se puede añadir en todas las direcciones, ¿no? No necesariamente en un eje planar. Aunque si quiero añadir en el eje Y, también puedo analizar una carga en el eje Y, ¿no? Ya tendría una carga en dirección, en otra dirección, ¿no? Ya una dirección transversal para hacer el análisis en 3D. Bueno, si quisiera unir un ángulo L, debería ir con una placa o cartela, o puede soldarse directamente. Bueno, estoy asumiendo que la pregunta la estás haciendo para esta conexión. Si es en este caso para esta conexión, en este caso si tú quisieras unir un ala en las alas de la viga con la columna, sería si es que está sometida a momento, ¿no? Claro, serviría bastante. Pero por lo general yo lo que he visto es que, o he apreciado en los proyectos, es que usan un ala acá en la parte superior e inferior, soldada a la columna, una placa soldada a la columna y acá empernada. ¿Por qué? Porque para que tenga mayor resistencia a la tracción o a la compresión que esté sometida a las alas, ¿no? Poner un ala no beneficiaría mucho, ¿no? O estarías desperdiciando material, al menos en la columna, lo que yo puedo apreciar. Se puede analizar la conexión tal y como se exporta del SAT o robo sin conexión sin detalle. No podrías, porque cuando tú tienes una conexión, digamos, volvamos a este ejemplo. Estas placas que están acá y estas soldaduras que están acá las quitamos. Me quedaría así. Así es como te lo trae desde el CAE, desde un software CAE. Y digamos que nosotros le mandamos a verificar, a calcular, perdón. No me daría ningún resultado. ¿Por qué? Porque según el CF me dice que no hay ninguna conexión. Como si estuviera todo en el aire. Es por eso que hay muchas opciones que se pueden hacer, que es una opción sería exportar, como hace un momento viste en el video, exportar desde el SAP y luego desde el teclado tienes la tipología, o si no, exportas desde un software CAE de esta forma y lo que haces son añadir operaciones. Y una vez que añades las operaciones, ahí recién ya puedes calcular. Porque lo que analiza el CF son las interacciones que hay de elemento a elemento. Entonces, si tú tienes un elemento en el vacío que no está conectado, no hay ninguna interacción. Cuando no hay ninguna interacción, ya obviamente no tiene nada que calcular, ¿no? Ah, claro, acá demora un poco más porque he añadido más cargas en otros ejes. Es la pregunta que mencioné hace un momento, ¿no? Y bueno, si no hay más consultas,
solamente para terminar, es que los espero en el curso que se va a dar, que va a ofrecer el Departamento Mecánico de MTLab, que no solamente vamos a usar en sí el IDEA por el tema del CFN, sino también a hacer el cálculo analítico, ¿no? Y llegar a un punto de poder comparar, ¿no? Como hicimos en ese momento, no solamente por el cálculo de CFN, sino por el cálculo manual y tener resultados, comparar los resultados, ¿no? Que, bueno, eso también es algo que me ha enseñado mi profesor de maestría en métodos numéricos, es que podemos tener un montón de métodos o técnicas para operar, pero siempre es mejor utilizar el cálculo analítico, ¿no? Pero claro, también está el tema de que, como mencioné, de que hay una tipología, cambian la tipología de conexión, hacer el cálculo de forma manual es un poco complicado, ¿no? Más tedioso y más tiempo, ¿no? Entonces, una herramienta BIM que se puede utilizar para hacer ese tipo de análisis sin contratiempos sería el de estática, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si uso otro software como el Inventor Nastra? Ya. En Inventor Nastra no lo he visto. Lo que sí he visto ha sido el SAP 2000, que utiliza también para analizar conexiones, y el SolidWorks. Ya. ¿Cuál es el tema con ambos? O bueno, el que he podido apreciar al menos con el SolidWorks. Es que el análisis, por ejemplo, cuando analizan estas placas, los analiza como si fueran un perfil, un perfil con espesor. A ver, vamos a ver un poco. A ver, acá, por ejemplo, cuando he analizado con el IDEA estática, como pueden apreciar, había solamente una placa sin espesor. En cambio, cuando tú analizas con el SolidWorks, bueno, en mi caso, sí considera el espesor. Entonces, cuando tú analizas con el tema una placa o una plancha con espesor, tienes que hacer no solamente el mallado de estos lados de la placa, sino también toda la parte del espesor. Y aparte que el mallado lo tienes que hacer, la discretización lo tienes que hacer más mesurada, tendrías que te toma más tiempo. Y bueno, eso es lo que uno no quiere usar, eso, ¿no? Una complejidad computacional muy enorme, ¿no? Entonces, lo más práctico es usar una teoría de placas, ¿no? No digo que en este caso, en este caso un software tradicional, también como el Nastran o perdón, el SolidWorks, no sea utilizable. O sea, por ejemplo, si yo tengo un mecanismo que tengo que analizar la fatiga o tengo que analizar un comportamiento dinámico, obviamente sí necesitaría utilizar un software especializado en eso. En este caso, el IDEA estática está especializado para, para lo que son conexiones metálicas, ¿no? O sea, no por eso no se está diciendo que uno es malo o el otro no, ¿no? Solamente que me refiero al uso, ¿no? Es como si tuvieras dos tipos de desarmadores, ¿no? Un desarmador plano, tienes que usar para perno plano, ¿no? Para tornillo plano, y una estrella tienes que usarlo para un tornillo estrella. Es la utilidad que le das a cada elemento. A ver, usaba la idea estática antes, pero solo en versión de prueba de un mes. ¿Esa versión que tiene ahora es de paga o es crack? Ya, buena pregunta. Claro, te dan una versión de prueba no es de un mes, es de 15 días, si no me equivoco, 15 días es lo que te dan. Eso también he mencionado que, por ejemplo, hay software que como Rhinoceros o el Tabs que te dan por lo menos 3 meses de prueba, ¿no? 2 meses de prueba. En cambio, te dan acá 15 días. Pero bueno, no es es la política de República Checa. Bueno, yo acá lo obtuve cuando estaba trabajando en la empresa distribuidora, ¿no? Constructor, ¿no? Es un software ya de ese tiempo, ¿no? Así fue que obtuve esa versión de la cual hice el video que en ese momento vieron. Pero usar, lo que sí pueden hacer es crearse una cuenta, o mejor dicho, no es cuenta, sino es
simplemente registrar datos para que les manden una licencia por 15 días, ¿no? No hay ningún problema. Ok, ingeniero. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el webinar del día de hoy. Agradecerle al ingeniero Arias por su apoyo al webinar del día. Muchas gracias de parte de la sección. Y agradecer también a todos los participantes que han asistido el día de hoy. Y invitarles a los siguientes webinars que se llevarán a cabo. Ya se estará programando y se estarán anunciando en las páginas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.